Bueno, en realidad, un poco Enrique, vos contestaste esta pregunta en parte. Recuerdo que Oscar Terán como una semblanza de la revista Cuadernos de Filosofía decía que sostenía que no tenía sentido la pregunta por la filosofía argentina. Él incluso decía que sostiene algo así como que si uno hace como una recuperación de las últimas décadas, como que la filosofía no había podido estar a la altura de muchos de los acontecimientos, de poder ofrecer herramientas para pensar ciertos acontecimientos, y que sí ese lugar lo había ocupado la ensayística, la literatura o el arte, ¿no? Eh, no sé, digamos, esto toca un poco los dos, uno como promotor de la filosofía de la diversión, de un movimiento que intentó, digamos, y lo sigue intentando, pensar la realidad en ese contexto, ¿no? En los 70, y participar de esa discusión. Y bueno, Horacio, vos has escrito mucho sobre ensayística, ¿no? Y sobre autores que formaron parte de un entorno cultural que realmente dialogaba con el contexto, ¿no? Sí, la verdad que todo lo que decía Oscar Terán yo lo seguí con interés por la amistad, como se suelen seguir esas cosas. No siempre estuve de acuerdo con él y me parece que sus últimos años, eh, pensando bajo los moldes del CONICET, perdió mucho de la agudeza de sus pensamientos que sostuvieron sus primeras obras, ¿no? En ese sentido, él estudió muy bien al ensayo argentino, pero lo estudió con muchas reservas. Ahora, es cierto que el ensayo argentino es muy fuerte, digamos, está Sarmiento involucrado y cierra el gran ciclo Martínez Estrada, que es un pensamiento formidable, arbitrario si se quiere, y furibundo, es un pensamiento, es el pensamiento del anatema, por lo tanto es un pensamiento que tiene algo sacramental y al mismo tiempo tiene la impotencia de no poder hacer lo que imagina en su pesadilla, que es que va a orientar a la redención a multitudes de seres huérfanos. De todas maneras quedan páginas irreemplazables de Martínez Estrada, ¿no? Que no sirve para la universidad, esa es la tragedia de Martínez Estrada, no sirve para tomar un examen, sirve poco para dar una clase. En fin, en ese sentido me parece que yo no subrayaría nada en especial. Me parece que hay ciertos trabajos no ensayísticos de gran calidad. Por ejemplo, la fenomenología del espíritu no es un ensayo, es uno de los máximos libros de filosofía de la historia de la filosofía. Husserl mismo, que cita Enrique, de Husserl se puede leer muchas cosas con dificultad, desentrañándolo, pero La crisis de la ciencia europea es un gran libro. Ahí habla de la filosofía en crisis como una especie de gran metáfora de la Europa en crisis. Y por lo tanto, también a mí me parecería que pensadores como Habermas, a mí no me gusta Habermas, pero no lo abandonaría. ¿En qué sentido? La crisis de Grecia y de Alemania, Merkel, la globalización en Europa, el cierre de Europa como si fuera un castillo feudal. Tiene muy poca gente que lo critica, entonces los filósofos que lo critican, aunque a uno no les guste, Habermas es una de las pocas voces que se levanta contra eso, como socialdemócrata que es, pero es uno de los pocos que hay, ¿no? Latinoamérica no puede privarse de un diálogo con Habermas, también el Papa, por supuesto, pero Habermas es alguien que tiene esa cualidad que por ahí podía notarse menos antes, porque es un pensamiento que no llega a la altura de Husserl ni a la altura de sus maestros, Adorno, etcétera. En ese sentido me parece que eh, el estudio de la lengua, el estudio de los modos de escritura, el estudio de la, de la retórica, me parece que son grandes invitaciones a volver a las fuentes del conocimiento que dieron lugar a lo que llamamos Occidente y da lugar también a la crítica de lo que llamamos Occidente. No hay Occidente sin Bartolomé de las Casas, sin Marx y sin León Rosisner, eso me parece. Ahora tampoco, en vista de cómo está
distribuida las fuerzas mundiales y a pesar de la poca simpatía que me provoca la idea de Occidente, creo que el modo en que se está procediendo el milenarismo orientalista hoy tampoco es interesante, no porque esgrima el interés que puede despertarnos el Corán, sino porque lo esgrime de una manera sanguinaria. Y si bien entre creencia religiosa y derramamiento de sangre y sacrificio, como bien estudió Lévi-Strauss, siempre hay relación, yo creo que la fundación de un nuevo humanismo crítico y dialéctico, si querés llamarlo así, tiene que apartar la creencia religiosa del derramamiento de sangre, ¿no? Y eso, anda a convencer a los del ISIS que hagan eso, es muy difícil. Igual es tan difícil convencer de eso al ISIS que convencer a Angela Merkel que retome aunque sea un poquito de las tradiciones humanísticas que de una manera u otra siguen existiendo en Europa. Esa es otra tarea imposible, ¿no? Por eso Latinoamérica tiene un papel fundamental en el mundo señalando estas cuestiones. Sí, realmente creo que ese juicio responde en parte a la realidad. La toma de conciencia de la que hoy estamos creciendo, creo que empezó en la literatura, realmente, con Alejo Carpentier y los grandes del boom. Y aún del Vargas Llosa, que se lo puede decir que es más liberal y de derecha, pero cuando él escribe sobre su experiencia de un liceo militar, pues demuestra una realidad horrible que como escritor lo manifiesta, de tal manera que hay una crítica, aunque no lo quiera hacer. Creo que se anticipan. Ese es un gran aporte mundial, porque fue reconocido de esa manera. También fue de repercusión mundial, por ejemplo, la socioeconomía llamada la teoría de la dependencia. Eso dio un giro y impactó a la interpretación histórico mundial de la economía, y un Wallerstein mismo es como discípulo de la teoría de la dependencia. También nos pegó a la filosofía. Debo decir que también un impacto muy fuerte fue algo que a veces no se habla, pero que en este momento empieza un poco a estar en los medios, que fue la teología de la liberación, porque fue un tomar el horizonte mítico religioso y también producir una inversión, ser capaz de trabajarlo desde el psicoanálisis y el marxismo, cosa que nunca había acontecido, y esto no llega solo a los cristianos, que son miles de millones, sino que también toca el Islam y toca el pensamiento indostánico y chino y todo. Esa fue una tercera. Y la filosofía realmente estaba, yo digo, retrasada, pero también es normal que lo sea, porque ¿cuál es la institución que porta a la filosofía? Son las facultades de filosofía, donde se forma la gente. Y esto casi siempre son universidades federales, y cuando son federales, o es decir, nacionales, públicas, depende muchísimo el gobierno que haya. Y mire, cuando hubo las dictaduras, y yo tuve que salir de Argentina, me quedaban 3 países para ir: Colombia, Costa Rica y México, y todos los demás estaban bajo dictadura, y bajo las dictaduras mal podía la filosofía respirar, porque eran eliminados los profesores o echados a la calle. Mire, Chile, todos los países, Brasil empezó, y por supuesto Argentina, etcétera. Entonces la filosofía sufrió un retraso, pero Salazar Bondi ya presentó en el 69 la pregunta: ¿existe una filosofía en América Latina? Y de ahí agarramos el tema. Y yo creo que la filosofía de la liberación es justamente la respuesta al tema, y se originó en Argentina, aunque la Argentina mismo no lo reconoce ni lo sabe. Y el trabajo de los exilados siguió
desde esa experiencia fundamental que se cumplió aquí y que se expandió por otras partes, ¿no? Entonces la filosofía es la quintesencia del eurocentrismo. Si hay algo que es la vértebra del eurocentrismo, son los filósofos. Y por eso que la mayoría siguen siendo eurocéntricos. Bueno, habrá que seguir luchando para permitir a los filósofos que empiecen a pensar la realidad. Pero no lo piensan. ¿Usted qué es? Usted es kantiano, y el otro hegeliano, y el otro rawlsiano, y el otro habermasiano. Pero ¿y usted está pensando en la realidad? No, es un sucursalero, dice un filósofo, sucursalero. Crea una sucursal de la Coca-Cola, una sucursal de Kant. Pero Kant no pensó primero que era kantiano y después no comentó ningún autor, sino que pensó. Entonces a veces yo doy mi curso de ética y algún colega dice, bueno, Enrique, pero tú no enseñas ética, enseñas tu ética. Yo digo, ¿y tú qué crees? ¿Qué enseñó Aristóteles? La ética platónica. No, enseñó su ética, y Hegel su ética, y Kant su ética. Enseñaban lo que estaban pensando, porque estaban pensando la realidad, y esa era prístina, nueva, y nadie lo había pensado antes. Entonces, ¿qué quieres? ¿Que esté repitiendo? Eso no es filosofía, eso es sucursalero. Hay que pensar en realidad. Entonces yo le digo a los alumnos, señores, piensen. Y lo primero, critíquenme. Y cuando hay un examen y me hacen una buena crítica, tienen el mejor nota. Y cuando están ahí repitiendo solo, bueno, le pongo una buena nota para que pueda desde ahí empezar a pensar con su cabeza. Pero estamos los filósofos retrasados en este proceso, pero hemos empezado ya a dar nuestros pasos creadores. Y lo interesante, como último, que ya hemos llegado, es importante, a poner nuestras preguntas en Francia, Alemania, Inglaterra. Hay una nueva generación filosófica de 35 años que ya se pregunta qué es el eurocentrismo, y desde la crítica al eurocentrismo, Europa empieza a reinterpretarse, porque el problema es que el eurocentrismo no es que nos interpretan mal a las colonias, es que ellos también nos interpretan, no saben lo que son. Entonces ya está un gran hasta entusiasmo en los lugares más avanzados, Berlín, Frankfurt y demás, que se están planteando el problema de la descolonización epistemológica. Es la primera vez en la historia que los latinoamericanos ponemos preguntas a la filosofía europea y norteamericana. Estamos ya en ese nivel. Y yo creo que 1 o 2 decenios entramos a discutir los temas de igual a igual. Hay que ver que las cosas no son todas negativas. Bueno, a mí me parece muy interesante lo que dice Enrique. No sé si puedo acompañarlo enteramente en su optimismo. No sé bien qué hago ni quién soy. No puedo, mucho menos, considerarme autor de ninguna filosofía. Y a no ser portaestandarte de un gran pesimismo, pero eso mismo me privaría muy bien de tratar de convencer a alguien de que sea como yo. Entonces yo soy un pensamiento que autoanula su capacidad de convencer a nadie. Y lamento tener que decírselo. No, yo en eso sí creo un poco más en la posición de un Ernst Bloch, por ejemplo. Principio, esperanza. No soy optimista, pero tengo esperanza. A mí Bloch me gusta mucho también, sí, también me gusta. Todo me gusta, pero no diría europeísta, no acusaría a nadie de europeísta. No, porque Europa no me gusta, no soy europeo, trato de ser argentino, pero quiero saber qué es eso también. Pero no diría europeísmo, no me parece. No conozco bien a Kant, por lo tanto tampoco podría repetirlo. Conozco un poco mejor a Hegel, pero lo cito un poco humorísticamente. Creo que hay una veta humorística en la filosofía muy oculta, de no creer demasiado a los filósofos, que es
un pequeño tema de la filosofía también. No, pero estoy de acuerdo que hay que tomar con humor. Pero a veces ya algunos justamente se lo creen tanto. Por ejemplo, un Hegel, y entonces Kierkegaard, cuando escuchó hablar a Hegel, dijo, llega a lo cómico. Pero lo cómico por ese justamente optimismo de pensar que era prácticamente la revelación de Dios en su cátedra. No es un personaje insoportable, obviamente. Pero estudia lo cómico, en su estética estudia lo cómico. Sí. Lo trágico y lo cómico. Pero creo yo que el intelectual aclara. Y lo veo en la vida de los militantes y los jóvenes que están muy despistados porque no hay más teoría, no saben a qué referirse. Hay un desconcierto y creo que podemos apoyar con preguntas. Yo tengo el mayor respeto hacia Mujica, con el cual traté bastante. A Camilo Torres no lo conocí, y el mismo respeto. Ahora, evidentemente, esa fusión entre las armas y la iglesia, es interesante el ejemplo de Fray Luis Beltrán, porque nunca lo había pensado así. Claro que es un fraile de la liberación, pero también puedes pensarlo como una transposición a nivel del bronce de la fusión entre la cruz y la espada. En este caso sería la campana eclesiástica convertida en cañón. Son cosas que habría que repensar para mí porque son nuestros estereotipos nacionales. Y una vez que los desarmemos, no quiero mantenerlos desarmados, armarlos de otra vez y de otra forma, ¿no? Quizás más interesante. Incluso el mismo San Martín. Por eso, Mujica me da mucha pena a mí. Fue un personaje muy sensible, gran orador, y creo que tenía una oscura conciencia que estaba dando a la vida. Eso es un valor supremo en la existencia de una persona, ¿no? Lo mismo Camilo Torres. Bueno, yo quería que no se malentienda lo que dije, porque dije hasta eso se llega, pero en este momento no daría ningún consejo de hacer con campanas cañones, al contrario, diría hay que con los cañones hacer campanas, bueno, ¿no? Bien. Pero digo, justamente hay que pensar las cosas para ver que hay momentos en que la ley no debe ser respetada porque es injusta, pero no soy ilegal. La cosa es más compleja y más larga. No, pero yo estoy de acuerdo con Fray Luis Beltrán, me parece bárbaro. Creo que implica contar la historia de la iglesia latinoamericana, incluidos los jesuitas de tan importante actuación, sobre todo sobre la lengua latinoamericana, al ser los grandes traductores de las lenguas indígenas. Creo que hay que estudiar los jesuitas antes que nada, y estudiarlos superando a Furlong, haciendo algo superior a lo que hizo Furlong, ¿no? Ya que tenemos un papa jesuita. No, y mucho más. Nosotros hablamos de las reducciones guaraníticas, de la cual sale San Martín, cuya madre fue una indígena de esas regiones. Pero fue la gran experiencia de la que va a salir el socialismo en el siglo XIX europeo. Son los jesuitas expulsados de nuestra Paraguay, Bolivia y California, los que van a tener una vida absolutamente comunista, pero no por creación de los jesuitas, sino por los guaraníes. Entonces ellos sí respetaron los guaraníes, los organizaron, pero fue una experiencia tremenda, interesante, y eso fue escrito en ruso, en polaco, en todas las lenguas de los jesuitas, y los primeros anteriores a los socialistas utópicos se inspiraron en los jesuitas. Es el primer capítulo del socialismo moderno que nunca se ha escrito, las experiencias jesuitas en los mojos y chiquitos en Bolivia y demás. Esos temas lo he trabajado a fondo porque hice mi tesis en la Sorbona de Historia. Fourier, ¿no? Fourier, sí. Entonces, tenemos que revisar mucho nuestra historia y la repercusión que tuvo aún en Europa lo nuestro, ¿no? Por lo que me queda a mí en términos de mi generación, tienen algo ustedes que no está dado ni por el conocimiento, ni la sabiduría, ni el humor.
algo que se desprende simplemente cuando uno deja ese lugar y de ahí se recuerda. Muchas gracias por su generosidad. Bueno, gracias a vos.